Esta base de papel sobre lienzo la hice en uno de los vídeos anteriores y hoy me dispongo a darle color. Va a ser un vídeo un poco diferente porque no voy a explicar el paso a paso, porque creo que no es necesario contarlo ya que es bastante explícito verlo. Pongo pintura, mezclo, difumino por zonas con un trapo y con agua y levanto pintura con un papel para que queden descubiertas las primeras capas, me equivoco, pongo, quito color, miro, observo, no me gusta, me enfado, corrijo y así hasta dar por finalizado y quedar más o menos satisfecha con lo que he hecho. No obstante, si os interesa que os explique el paso a paso, no dudéis en ponérmelo en comentarios, editaré el vídeo y sin problema lo subiré de nuevo explicando al menos los puntos más importantes. Es que a veces se me hace un poco tedioso explicar el paso a paso, me parece monótono porque casi siempre es lo mismo, en la pintura abstracta es lo mismo quitar y poner pintura. Y hoy me ha dado por pensar y preguntarme por qué pinto. Si total no tengo recompensa económica, pierdo tiempo, ¿por qué lo hago? ¿O lo hacemos? Porque somos muchos los que pintamos por placer y por divertimento. Y esto me lleva a reflexionar y pensar que ¿desde cuándo viene esto del placer de pintar? Pues yo pienso que cuando somos niños todos nos gusta pintar, porque manchamos, rayamos, con lápiz, con tiza, con rotuladores, con témpera, pero ya de bebés hemos comenzado a pintar con la comida. Hay algunas que se prestan mucho, un puré, una salsa de tomate, chocolate, que este es el mejor. Y utilizamos las manos. Debe ser ahí donde comienza el placer de crear, porque no hay cosa más directo ni más placentero que utilizar las manos como sustituto de unos pinceles. Algunos de estos niños al hacerse adultos continúan pintando, van a talleres, este es mi caso, miran manuales, toneladas de libros, también es mi caso, ven vídeos tutoriales, practican copiando a los maestros, pintan por afición pero tienen que tener un trabajo remunerado que con suerte les deje un poco de tiempo para disfrutar de su pasión. Otros tienen la suerte de poder ir a la Facultad de Bellas Artes y terminan sus estudios con una licenciatura. Ahora aquí en España se llama grado. Y los que están en este grupo, como norma general, se sienten en la obligación de ganarse la vida con los estudios que han elegido, o al menos intentarlo, para así amortizar el tiempo, el esfuerzo, el dinero invertido. Y no siempre es fácil, y mucho menos hacerlo conservando el placer y la pasión. Y en un mundo tan competitivo y tan enrarecido como es el mundo del arte y de los artistas. Desde hace tiempo que se llegó a un punto donde hacer arte era, y es, llamar la atención, aun a costa de hacer algo que vaya en contra de la propia percepción del arte. Y se le dio el sustantivo de arte a todo, en un todo vale. ¿Y quiénes somos para cuestionar si algo es arte o no? Cada uno es muy libre de llamarse artista. Válgame Dios que yo diga lo contrario. Hay veces que solo tienes que colocarte una ropa cochambrosa, unos pelos de colores, un sombrero o un gorro también te puede valer. Te pones a lanzar barro sobre unas muñecas desnudas y despelucadas, antiguas, de los años 80 o 90, que previamente las has colgado sobre unas paredes de una habitación. Y te pones a esperar a ver si pican. Y esto no es broma, que lo vi en Arco. Y también vi el mismo día unas ristras de guindillas rojas secas a un precio desorbitado. Pero bueno, te daban la opción de comprarlas por paneles, que salía más a cuenta y no tenías que llevarte la habitación entera a casa. Esto es cierto, Y corría el año 1997 o 98. Pues yo creo que tenemos derecho a opinar y a decir lo que nos gusta o lo que no. Porque para mí, el arte es sinónimo de crear algo bello o agradable, o que te inspire algún tipo de emoción, algún tipo de sentimiento. Y a mí me irrita bastante la gente que mira arte, entre comillas, y no le transmite nada y le parece horroroso, banal o necio, pero no se atreve a decirlo,
recurriendo siempre al mantra de es que como yo no entiendo de arte. Bueno, pues no te permitas nunca decir eso, y mucho menos que un autopercibido artista o entendido de arte te lo diga. Tú sé libre de opinar, te gusta o no te gusta, y punto. Y volviendo a lo que hoy me trae por aquí, me pregunto en qué punto dejaron de sentir placer al crear. Porque por más que me esfuerzo no puedo entender a los creadores del arte conceptual. ¿Qué tan placentero les resulta hacer sus performances? Por ejemplo, el que pegó un plátano con cinta aislante a una pared, o el que hizo un círculo en la calle lleno de nada. Yoko Ono con su... no sé, Yoko Ono. Y otros muchos, muchísimos. No creo que sintieran placer alguno en crear estas chorradas, más allá del placer de tomar el pelo a los compradores millonarios y con un criterio acerca del arte más que discutible. La palabra arte está muy mitificada, idealizada y ensalzada, y al mismo tiempo que con tanta tontuna, parafernalia y tomadura de pelo, está ya la palabra denostada y desacreditada. De ahí que yo no quiero contribuir ni en lo uno ni en lo otro. Nunca me he creído artista, en serio, nunca. Y mucho menos que lo que hago sea llamado arte. Hago esto porque disfruto haciéndolo y mostrándolo. Y si consigo que alguien también lo haga y lo disfrute, genial. En serio, me hace muy feliz. Como en todo, están los artistas del engaño y los engañados. Y luego los que de forma gratuita adulan al supuesto creador para envanecerse al hablarnos de sus imaginarios conocimientos, creyéndose personajes muy importantes. A mí me parecen algo tonto. Pero bueno, esto es solo mi humilde opinión. Recuerda que yo solo juego a ser artista. Pero como me da la sensación de que estamos en un mundo que te estigmatizan si no sigues la corriente y si decides decir lo que es obvio, pues no sé, ¿tú te atreverías a ponerle nombre a lo que ves y a lo que sientes y lo que te transmite? Cuando ves una creación que no te gusta mucho pero te transmite algo, te mueve porque tiene alma, o cuando ves una que te parece muy bonita, sin embargo, te resulta ñoña e indiferente. Me gustaría muchísimo saber qué opináis sobre este tema. Podéis dejármelo en comentario. Y si os está gustando el vídeo, le podéis dar un like para así saber qué tipo de contenido seguir creando. Y os animo a que os suscribáis al canal. También, si no es mucho pedir, si podéis compartir el vídeo con personas que les pueda interesar este contenido de entretenimiento, que no le voy a llamar contenido de arte, contenido de entretenimiento. Aquí estamos para divertirnos y jugar y hacer cosas distintas y variadas. Bueno, pues ya está. Ya he echado el rato, esto es lo que va quedando. Como siempre, no sé si seguiré retocando o haré alguna cosita más, o lo dejaré así. Pues eso, os invito a que sigáis haciendo cosas y no os importe lo que os digan los demás. Es la satisfacción de hacerlo, del recorrido. No dejes nunca de crear. El resultado te puede gustar más o te puede gustar menos, pero recuerda que lo importante es el camino. Un gran abrazo, muchas gracias por verme y por escucharme. Y si quieres, nos vemos en el próximo vídeo.